Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo y las noticias más candentes. Hoy traemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar y que, sin duda, va a generar bastante debate y curiosidad entre todos nosotros. Vamos a hablar de dos de los nombres que más resuenan en la industria turca y que, por ende, tienen un montón de seguidores en todo el mundo, Demet Özdemir y Can Yaman. Sé que muchos de ustedes son fans acérrimos de ambos, y por eso hoy vamos a desgranar una noticia que ha sacudido las redes sociales y los medios, la supuesta tristeza de Demet Özdemir por no casarse con Can Yaman y cómo él ha reaccionado ante estos rumores. Prepárense porque viene cargadito de detalles y especulaciones. Antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse que ven por aquí abajo. Es totalmente gratis, nos ayuda un montón a seguir creando contenido para ustedes y, lo más importante, les asegura no perderse ni un solo vídeo de los que preparamos con tanto cariño. Así que ya saben, clic y activen la campanita para estar siempre al día. Bueno, entremos en materia. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue, sin duda alguna, una de las más mediáticas y seguidas de los últimos años. Cuando trabajaron juntos en la exitosa serie Erkenci-Kuş, la química entre ellos era tan palpable, tan electrizante, que los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Y para sorpresa de muchos, resultaron ser ciertos. Durante un tiempo su relación acaparó portadas, entrevistas y todo tipo de publicaciones en redes sociales. Se les veía juntos cómplices disfrutando de su amor, y los fans fantaseaban con la idea de una boda, de ver a esta pareja de ensueño dar un paso más allá. Se imaginaban el vestido, la ceremonia, la felicidad de ambos. Y en un mundo donde las celebridades a menudo son el foco de nuestra atención, esta pareja se convirtió en un verdadero cuento de hadas moderno para muchos. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo de las estrellas, las relaciones a veces toman giros inesperados. Después de un tiempo y para decepción de muchos seguidores, se confirmó la ruptura entre Demet y Can. Las razones exactas nunca se hicieron públicas de forma oficial, lo que por supuesto, dio pie a un sinfín de especulaciones. ¿Fueron las exigencias de sus carreras? ¿Diferencias irreconciliables? ¿Simplemente el amor se acabó? Nunca lo sabremos con certeza, y eso es parte de la magia y el misterio que envuelve a estas figuras públicas. Pero lo que nos trae aquí hoy no es la ruptura en sí, sino los rumores más recientes que han surgido, que pintan un cuadro un poco más melancólico para Demet. Según lo que se ha comentado en diversos foros y publicaciones de entretenimiento, parece que Demet Özdemir estaría sintiendo cierta nostalgia o incluso tristeza por no haber llegado a formalizar su relación con Can Yaman, es decir, por no haberse casado con él. Estas interpretaciones surgen, al parecer, de ciertos comentarios sutiles en entrevistas, de publicaciones en redes sociales que algunos han interpretado como indirectas, o incluso de supuestas fuentes cercanas a la actriz. La idea que se ha estado propagando es que quizás ella pensó que su relación con Can podría haber sido la definitiva, la que la llevaría al altar, y que al no ser así, ha quedado con una sensación de algo inconcluso, de un sueño no realizado. Es natural que cuando una relación es tan intensa y mediática, los seguidores proyecten sus propios deseos y expectativas en las parejas. Y en el caso de Demet y Can, la idea de la boda era algo que muchos esperaban ver. Así que cuando estos rumores de una supuesta tristeza de Demet comenzaron a circular, fue como reabrir una herida para algunos fans, y como una confirmación de sus sospechas para otros. Ahora bien, ¿cómo ha reaccionado Can Yaman ante estos nuevos vientos que soplan sobre su antigua relación? Aquí es donde la cosa se pone interesante y quizás un poco más compleja. Can Yaman, conocido por ser un hombre reservado en cuanto a su vida privada, especialmente cuando se trata de relaciones pasadas, ha mantenido un perfil bajo. No ha habido declaraciones directas de su parte abordando estos rumores de la tristeza de Demet. Y esto, en el mundo de la farándula, puede significar muchas cosas. Por un lado, podría interpretarse como una señal de madurez y respeto. Si la relación terminó, y él ha seguido adelante con su vida y su carrera, lo más prudente y elegante es no reavivar viejas heridas ni alimentar especulaciones. Un silencio puede ser una forma de decir, eso pertenece al pasado, y yo estoy enfocado en el presente y el futuro. Además, Can Yaman ha estado increíblemente ocupado con sus proyectos profesionales, tanto en Turquía como internacionalmente, con producciones importantes y acuerdos publicitarios que lo mantienen constantemente en el ojo del huracán mediático.
Su agenda parece estar repleta y su energía enfocada en su crecimiento profesional. Por otro lado, este silencio también puede ser interpretado por algunos como una señal de indiferencia, o incluso de que las cosas entre ellos no terminaron en los mejores términos, y él prefiere mantener distancia. Sin embargo, y siendo justos, es muy difícil adivinar las verdaderas intenciones detrás de un silencio. En una era donde las redes sociales nos invitan a compartir cada pensamiento y sentimiento, el hecho de que alguien tan expuesto como Can Yaman opte por el silencio en temas tan delicados, puede decir más de lo que imaginamos sobre su forma de gestionar su vida personal. Lo que sí hemos visto, y esto es importante mencionarlo, es que Can Yaman, a pesar de las especulaciones, parece estar en un buen momento personal y profesional. Sus redes sociales reflejan un hombre enfocado en el gimnasio, en sus proyectos de actuación, en su pasión por el deporte y en disfrutar de los pequeños placeres de la vida. No hay indicios visibles de que él esté afectado por los rumores sobre su expareja. Su postura parece ser la de quien ha superado esa etapa y está disfrutando de su presente. Es fundamental recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sus propios sentimientos y su propia historia. Los rumores, por muy jugosos que sean, a menudo son solo eso, especulaciones. Y en el caso de Demet, atribuirle una tristeza profunda por algo tan específico como no haberse casado con Can Yaman, puede ser una simplificación excesiva de sus emociones. Demet Özdemir es una artista talentosa y una mujer fuerte, que también ha estado muy enfocada en su carrera, en sus proyectos y en su bienestar. Ella también ha tenido otras relaciones y ha demostrado una gran resiliencia. Sin embargo, la industria del entretenimiento se nutre de estas historias, y la dinámica entre exparejas mediáticas siempre genera interés. Los fans, que han invertido tiempo y emoción en seguir sus vidas, quieren saber qué pasó, qué sienten, y cómo siguen adelante. Y es precisamente esa curiosidad la que nos impulsa a indagar y a comentar. ¿Qué podemos aprender de todo esto? Que las relaciones, incluso las más glamurosas, tienen sus altibajos. Que la vida pública de las estrellas no siempre refleja su realidad interna, y que el silencio, a veces, es la respuesta más elocuente. Y sobre todo que debemos ser cautelosos a la hora de juzgar o atribuir sentimientos a personas que conocemos solo a través de las pantallas. Quizás Demet, en algún momento, haya sentido una punzada de nostalgia al recordar la intensidad de su relación con Can, y eso es humano. Quizás ella también pensó que ese era el camino. Pero también es posible que hoy esté felizmente encaminada en otras direcciones, con otros planes y otras ilusiones. Y Can, por su parte, parece estar viviendo su vida con determinación y enfocándose en sus metas. En resumen, los rumores sobre la tristeza de Demet Özdemir por no haberse casado con Can Yaman han circulado, y la reacción de Can ha sido de un silencio estratégico, enfocado en su vida actual. Lo que es seguro es que su historia conjunta sigue generando debate y fascinación entre sus seguidores, y eso, en el mundo del entretenimiento, es una señal de que dejaron una huella importante. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta inmersión en los rumores y las reacciones que rodean a Demet Özdemir y Can Yaman. Hemos intentado desgranar los detalles, analizar las posibles interpretaciones y, sobre todo, mantener un tono respetuoso ante la vida privada de estas figuras públicas. Quiero agradecerles enormemente por haber dedicado su tiempo a ver este vídeo hasta el final. Su compañía es lo que hace que este canal sea posible y lo que nos motiva a seguir investigando y compartiendo con ustedes. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estos rumores? ¿Creen que Demet Özdemir realmente se siente triste por no haberse casado con Can Yaman? ¿Cómo interpretan la reacción de Can Yaman al mantenerse en silencio? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus aportaciones son súper valiosas para enriquecer estas conversaciones. Y si les ha gustado este contenido, si les resulta interesante y quieren ver más vídeos como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de estas estrellas turcas o que simplemente disfruten del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más noticias, análisis y entretenimiento. Hasta la próxima.